Buenas gente y bienvenidos por primera vez a este podcast que, si no me he vuelto loco y he cambiado el nombre, se llama Diario de un joven escritor. Me presento, soy Ricardo, soy el joven escritor, ¿vale? Y este podcast, bueno, como os podéis imaginar, va a ir de escritura y de narrativa, aunque bueno, no voy a hablar solo de libros porque, en fin, hoy nadie lee, ¿no? Excepto yo. Entonces también hablaremos de películas y esas cosas, aunque seguramente algún libro caiga también, ¿no, chicos? Y bueno, quería en este primer podcast hacer una pequeña presentación de este podcast y de lo que será un canal de YouTube y luego tratar un tema que he escogido para hoy, que es el del título de ¿por qué contamos historias? ¿Por qué cuento yo historias? ¿No? Pero bueno, primero de nada, pues eso, presentarme. Soy Ricardo, llevo aproximadamente un año escribiendo. Bueno, a ver, escribiendo llevo desde infantil, ¿no? Pero escribiendo historias de manera comprometida llevo aproximadamente un año. Soy un escritor recurrente, yo escribo una historia corta todos los días, ¿de acuerdo? Es mi manera de escribir. Y luego voy intentando hacer novelillas por el camino, pero yo todos los días, por la noche, me pongo y escribo una historia. A día de hoy llevo 362 días consecutivos escribiendo una historia sin fallar ni un solo día, habiendo hecho la selectividad este año. Así que os puedo asegurar que me considero, si no escritor de pleno derecho, ¿no? Que yo escribo y escribo con regularidad y que me gusta escribir, ¿no? Y al fin y al cabo un poco de eso va a ir este podcast, ¿no? De narrativa, de cómo usamos los distintos elementos para construir una historia y qué buscamos con esas historias, ¿no? Yo me siento muy afortunado porque escribo un montón de historias muy distintas entre sí y entonces pues he experimentado mucho con muchos géneros. A lo mejor un escritor que escriba cosas más largas, como puede ser el formato de Sanderson o como puede ser una novela normal o una novela corta incluso, algo más allá de las 1000 palabras, que es a lo que yo me suelo limitar, pues se ve un poco más limitado en cuanto a qué géneros puede probar y esas cosas, pero yo en ese sentido me siento muy afortunado. He tocado todos los géneros. Entonces, en ese sentido me siento, ya os digo, muy feliz. Y quería hacer un podcast, ¿no? Un podcast y un canal de YouTube sobre narrativa para compartir estos temas y para hablar de estas cosas desde una perspectiva un pelín distinta a la que veo yo ahora en internet, al menos en castellano, ¿no? Que al fin y al cabo pues me encuentro con, por un lado, los canales de escritura de consejos en español, que la mayoría son de novela romántica y ese tipo de cosas, porque, en fin, es lo que se lleva también, para que vamos a decir otra cosa, o tipo Wattpad y tal. Y luego, por otro lado, canales que son muy críticos, muy analíticos, sobre todo con obras cinematográficas. A mí me gustaría traer una perspectiva un pelín distinta, ¿no? Desde mi punto de vista de escritor, ¿no? De por qué se hacen ciertas cosas o qué buscamos los escritores con ciertas cosas. Tampoco como si fuera un experto, ¿no? Pero sí analizando, yendo al trasfondo del asunto. Y, en fin, pues básicamente eso, chicos. De eso que quiero que vaya el podcast, ¿no? De narrativa, desde un punto de vista profundo, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues eso, que soy escritor y que me gusta ver las cosas desde el punto de vista de un escritor y pensar por qué se usan ciertos recursos narrativos, vaya. Entonces, bueno, el primer tema que he elegido para hoy, ya os lo he dicho, por qué contamos historias, por qué yo cuento historias, ¿vale? Es un tema que me parecía ideal para empezar, ¿no? Porque al fin y al cabo, si vamos a empezar este podcast y voy a estar todas las semanas dándoos la matralla, merecerá al menos la pena saber por qué, ¿no? Por qué contamos estas historias. Y me he ido un poco a pensar por qué empezó el hombre a contar historias. Y claro, lo primero por lo que el hombre empezó a contar historias allá hace 14.000 años, 12.000 años que tiene el hombre, ¿no? Pues sería para explicar el mundo, ¿no, chicos? O sea, el hombre de las cavernas, ¿no? Se contaba historias sobre dioses para explicar el mundo. Ahí tenemos toda la mitología griega y toda la mitología nórdica, ¿no? También tenemos otras mitologías, pero bueno, como no soy especialmente experto, pues la egipcia, la china y la hindú, pues como que me las voy a dejar por el camino, ¿no? Pero la griega iba a decir vikinga, y la nórdica, que sí que las conozco mejor, sí que os las puedo poner como ejemplos de este tipo de historias, ¿no? Historias que explican el mundo. Esa es la historia más básica, ¿no? El hombre que no es capaz de entender
lo que le rodea lo explica a través de una historia. Fijaos si está arraigado en nuestro ser contar historias. Fijaos si está arraigado en nuestro ser contar historias. Que antes de entender nada, contábamos historias para entender las cosas. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Que nos queda un poco lejos, una de las cosas por las que antes se contaban historias también era por transmitir un conocimiento, ¿no? Lo típico que se dice siempre de Caperucita y el lobo, que el niño no se vaya con extraños, ¿no? Es algo útil, ¿no? Hasta cierto sentido, también teniendo en cuenta que el conocimiento en la antigüedad pues era un pelín dudoso, ¿no? Entonces, pero esto en cierta manera ha prevalecido, ¿no? Y es a lo que quería llegar ahora, a por qué nosotros hoy en día contamos historias, ¿no? Y yo distingo principalmente dos maneras, ¿vale? La principal, que es el entretenimiento. Hoy en día vivimos en una sociedad de consumo y las historias como tal, pues pertenecen a esta sociedad de consumo y lo que se busca es entretener. En una sociedad donde cada vez tenemos menos capacidad de atención y de concentración, lo que buscamos son historias entretenidas, historias divertidas que nos permitan evadirnos de una realidad que no nos gusta, ¿no? En este sentido tenemos todo el cine comercial, que bueno, dentro de que puede tener grandes historias también, pues al fin y al cabo busca ser entretenido. Y no hay nada de malo en que una historia sea entretenida. Muchas historias desde hace muchísimo tiempo son divertidas. Este tema de la comedia nació ya en Grecia, ¿no? Al fin y al cabo. Pero es cierto que llega un punto en el que el entretenimiento vacío pierde un poco el significado de lo que es contar una historia, ¿no? Y a eso quería llegar ahora, ¿no? A por qué se cuentan historias ahora. Yo creo que el principal motivo es como una forma de expresión. Me voy a explicar. Porque no es a lo mejor como los poetas del Renacimiento que expresaban sus sentimientos a través de un poema. Hoy en día las historias se cuentan para expresar ideas. Ideas que son complejas. También se pueden expresar sensaciones, ¿no? Pero es complicado. También depende mucho del tipo de formato al que nos estemos enfrentando. Nunca será lo mismo un libro en el que se yuxtaponen un montón de ideas, un montón de sentimientos, a una película donde normalmente tienes que tener una idea central porque es un formato mucho más reducido en comparación y luego tienes unas cuantas ideas yuxtapuestas que van surgiendo por el camino. Luego además, pues en fin, se van poniendo cosas como la ideología del autor o de la compañía de turno y tal, que en fin, hoy en día ya sabéis que genera mucha polémica. Por ejemplo, lo tuvimos hace poco, lo de La Sirenita Negra, película que sigo sin haberme visto, ¿no? Pero porque no he tenido tiempo básicamente, he hecho la selectividad, entonces como que el cine lo tengo un pelín abandonado, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es el coger y meter ideologías. Es una forma de expresar tus ideas al fin y al cabo, ¿no? Pero hoy en día tenemos una habilidad particular por hacerlo de manera forzada, ¿no? Y esto es triste hasta cierto punto, pero bueno, no es el tema del vídeo de hoy, así que, bueno, del podcast de hoy, perdón, no es el tema del podcast de hoy, así que no vamos a hablar ahora de inclusión forzada y esas historias, pero pensar en eso, ¿no? Pensar que ya sea de un lado o de otro, tendemos a meter nuestra ideología en nuestras historias, también un poco porque forma parte de nuestra identidad, ¿no? Y es que es imposible que a la hora de contar historias no se cuele nuestra identidad en las historias, que ahora llegaremos a eso, pero de momento os diré eso, que contar historias es una forma de expresar nuestras ideas, nuestros ideales y hasta cierto punto también nuestros sentimientos. Lo que pasa es que, claro, hoy en día en el que las historias de las películas las cuentan grandes compañías, si queremos irnos a sentimientos personales, pues a lo mejor nos tenemos que ir a la literatura, ¿no? A los libros, vaya. Por ejemplo, tenemos el libro este que escribió la chica que hacía de Sam en iCarly, ¿no? Estoy orgullosa de que mi madre muriera, que habla de los abusos que hacía su madre y tal. Esos son sentimientos muy duros. Es cierto que es un libro de no ficción, por lo cual a lo mejor se escapa un poco de nuestro terreno, ¿no? Pero es un libro duro. Y al fin y al cabo el libro lo que nos permite también es que el lector, el espectador, se implique mucho más con el personaje de lo que puede hacerlo en una película de 2 horas y media. También depende de lo rápido que lea el lector, ¿no? Pero un libro a lo mejor como mínimo te lleva 2-3 días de lectura intensiva acabarlo. Y eso le da al lector tiempo de empatizar con el personaje, de identificarse con el personaje o de rechazarlo completamente. Entonces, un libro siempre será capaz de despertar emociones mucho más intensas de lo que puede hacer una película.
También es cierto que una película, pues bueno, como tiene recursos visuales y tal, es un espectáculo más completo y puede tirar de referencias previas y tal, y que al fin y al cabo una película puede no ser solo una película, puede que una película tire de algo que ya está establecido en la sociedad y a partir de ahí construya. Quiero decir, por ejemplo, la única película que me hizo llorar hasta los 17 años, 16, fue una de Tu mejor amigo, que es una película pues que va de un perro que se va reencarnando hasta encontrarse con su primer dueño y esas cosas, ¿no? Y esa película recuerdo que me hizo llorar y que me pareció preciosa, pero no solo por lo que hace la película, que lo hace muy bien, sino porque yo tengo un perro. Entonces, claro, existe también ese elemento de trabajar con cosas externas a la narrativa, ¿no? Esa película me dijo muchísimo más a mí, que tengo un perro, de lo que le habría dicho a alguien que tiene un gato. Entonces, eso también es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Que eso es lo que llaman la metanarrativa y esas historias. Pero bueno, si seguimos avanzando un poco en el tema, me gustaría, para no irme demasiado por las ramas, deciros, bueno, va a sonar como una salida de pata de banco, ¿no? Pero deciros que nosotros somos historias, ¿vale? Nosotros contamos historias para empezar porque nosotros somos historias. No quiero decir que el ser humano no sea un cuerpo físico con un cerebro, una mente, un alma y ese tipo de cosas que se hablan hoy en día, ¿no? Quiero decir que nuestra identidad la conforma, más allá del factor filogenético, nuestra memoria, nuestra historia. Esa historia que nos contamos y nos repetimos a nosotros mismos en nuestra cabeza y que luego la vamos adaptando conforme pasa el tiempo. Hay muchos estudios en psicología que hablan de eso, ¿no? De cómo cambiamos la historia que tenemos nuestra en nuestra cabeza para adaptarla a la identidad que tenemos ahora y a los valores que tenemos ahora, ¿no? De esa manera, el que a los 4 años pegaba a un compañero, pues hoy en día recordará que jugaban porque, claro, considera que pegar es un acto aborrecible. Pero, claro, eran cosas de niños. ¿Entendéis lo que quiero decir? La memoria se va reconfigurando con el paso del tiempo para adaptar la historia y que sea una historia coherente. Fijaos hasta qué punto es importante contar nuestras historias para nosotros, que cambiamos nuestra propia historia para que se adapte. Fijaros, ¿eh? O sea, a mí me parece impresionante, ¿no? El pensar que si una persona pierde su memoria, deja de ser esa persona prácticamente, ¿no? ¿Cuántas y cuántas historias tenemos de gente que pierde la memoria y tiene que luchar por recuperarla porque si no, dejan de ser ellos mismos, ¿no? Es lo que os digo, más allá de tus genes, más allá de eso, tienes tu historia y tu historia te configura, ¿no? O sea, a lo mejor la vida te ha metido tremendo desarrollo de personaje, como se dice ahora, ¿no? Y sin esa historia, no eres tú, al fin y al cabo. Por eso os digo que nosotros somos historias, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo luego tenemos, más allá de nuestra historia, tenemos las historias de los otros y luego las historias que nos contamos, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar la mayoría de días en este podcast. Y estas historias que nos contamos, pues hablan de diferente manera si lo vemos desde el punto de vista del escritor y si lo vemos desde el punto de vista del espectador. Para un escritor, las historias que cuenta, bueno, digo escritor, puede ser director, puede ser lo que quieras que sea que cuente una historia, ¿vale? Para un escritor, las historias hablan de él de la misma manera, al menos para mí, que un hijo habla de su padre. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No se puede separar al escritor de su obra porque la obra es parte del escritor, en cierto sentido, igual que un hijo es parte inseparable del padre. Aunque luego se independice, en algún momento el hijo ha sido parte del padre, ¿no? En ese sentido, con las obras y los autores a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Al menos con mis relatos. Yo mis relatos los siento como cosas mías. Y luego ya cuando ha pasado suficiente tiempo desde que lo he escrito, como 2 o 3 meses, ya empiezo a mirarlo sin acritud y sin pensar todo lo bueno que tiene, ¿no? Ya lo veo de manera más objetiva al fin y al cabo, porque ya ha pasado un tiempo, ya se me ha enfriado, ¿no? El sentimiento de pertenencia. Pero al fin y al cabo las historias que contamos, sobre todo cuanto más tiempo las dedicamos, más las sentimos como algo propio. Y es verdad, porque al fin y al cabo, como escritor os digo que no puedes escribir en una obra nada que no hayas sentido tú. ¿De acuerdo? Y esto es duro. O sea, yo no estoy de acuerdo con que haya que escribir sobre aquello que sabes o sobre aquello en lo que tienes experiencia.
pero es imposible describir un sentimiento que nunca has tenido. Puedes describir un sentimiento que has tenido y exagerarlo, pero no puedes describir un sentimiento que no has tenido. Quiero decir, no puedes escribir una novela romántica si nunca te has enamorado. No puedes escribir un desamor si nunca te han dado calabazas, o si nunca te han puesto los cuernos, o si nunca has terminado con tu novia. Quiero decir, no puedes escribir sentimientos que tú no has experimentado. Por suerte, casi todos hemos experimentado todos los sentimientos en un momento u otro, ¿no? O tenemos empatía y somos capaces de sacar de la experiencia ajena sentimientos y experimentarlos aunque sea de forma más suave y luego exagerarlos a la hora de escribir. Pero es eso, ¿no? Al fin y al cabo, las historias contienen nuestros sentimientos y no podemos expresar sentimientos que no hemos tenido. Eso para un escritor es muy importante y yo creo que se refleja mucho más de lo que los lectores os podéis dar cuenta. Al menos en mi caso, los sentimientos se reflejan de una manera que solo el autor, de verdad que solo el autor la puede ver. O sea, cuenta mucho de una persona cómo escribe, de verdad. O sea, cuenta mucho de una persona cómo escribe. Por supuesto, cuando ya tiene cierto nivel y no escribe algo... Quiero decir, a un chaval de secundaria le pides que escriba una historia así tontita para un concurso casual y no te va a escribir nada especialmente profundo ni especialmente que diga mucho de él, ¿sabes? Pero cuando ya llevas 50, 100 historias escritas consecutivas de estas cortas mías, o cuando ya llevas un tiempo trabajando en tu novela, llega un punto en el que el lenguaje deja de ser un impedimento y realmente estás escribiendo lo que tú sientes o lo que tú has sentido amplificado, ¿no? Y es en ese punto donde yo creo que las historias que contamos hablan muchísimo de nosotros, de cómo somos y de lo que hemos vivido, ¿no? Pero claro, es que la mayoría de la gente no llega a escribir, ¿no? Entonces me gustaría hablaros de cómo esas historias hablan de nosotros cuando somos espectadores, ¿no? Y esto sobre todo estoy pensando en las historias que resuenan con nosotros, ¿no? O en las historias que no resuenan con nosotros. Esto es como lo que te gusta y lo que te disgusta. Hay historias que te encantan e historias que no soportas, ¿no? Hoy en día es cierto que eso cada vez parece que dice menos de ti porque hay muchas historias que no nos gustan por factores externos, ¿no? Lo que os decía antes de la inclusión y tal, hace automáticamente que a lo mejor una obra que puede estar bien la descalifiques porque viene con cierta ideología política al lado, ¿no? Uno puede intentar hasta cierto punto, pero es innegable que eso ciertamente arruina la experiencia, ¿no? Pero independientemente de eso, las historias que resuenan con nosotros, las historias que nos gustan, esa película que vuelves a ver una y otra y otra y otra vez, habla mucho de ti. Habla mucho de ti, de cómo te sientes en la vida, de qué quieres, de con qué te identificas, de a dónde vas. Y si te das cuenta, esa película la verás mucho durante un periodo determinado de tu vida y luego puede que no la vuelvas a ver porque cambies. Y como has cambiado, a lo mejor esa historia ya no resuena de la misma manera contigo, ¿no? Es cierto que es un poco duro, es complicado, ¿no? De pensar. Pero yo, por ejemplo, antes veía muchísimo Guardianes de la Galaxia. La primera de Guardianes de la Galaxia, yo la veía muchísimo. O sea, hubo una temporada que la vi 10 veces en 2 semanas. O sea, tenía 10 años, ¿vale? Era... ¿no? Y me sentía identificado ahí con Star-Lord, tal. Me gustaba la misma música, el tema de Forajido, el grupito de amigos. Me encantaba, ¿no? Me encantaba Star-Lord y me encantaba absolutamente Guardianes de la Galaxia. Y luego con el tiempo es cierto que me ha seguido gustando esa película, pero ya no siento que resuene conmigo de la misma manera que lo hacen otras, ¿no? Y eso es un punto interesante, ¿no? Al fin y al cabo, cuando las historias que te interesan cambian, es porque tú has cambiado. Por eso os digo que las historias hablan tanto de nuestra identidad, ¿no? O sea, si a ti ya no te gusta un género, a lo mejor es porque has cambiado tú, no porque haya cambiado el género. No, esto pasa mucho cuando se habla de, jo, los videojuegos ya no son como antes, o jo, el cine ya no es como antes. No, es que tú ya no eres como antes también, ¿sabes? O, efectivamente, las cosas cambian, o sea, quiero decir, no es lo mismo el cine de la primera película de Star Wars que el cine del el ascenso de Skywalker, ¿sabes? Evidentemente ahí ha habido un declive en la saga, pero más allá de eso también nosotros cambiamos, ¿no? Y ahí es donde surge la nostalgia, y la nostalgia es muy fuerte
Y es algo que los escritores aprovechan, no os lo voy a negar, los autores se aprovechan muchísimo de la nostalgia. En mi caso no, porque yo no he escrito nada que luego pueda generar nostalgia como tal, más que a mí. Pero por ejemplo lo vemos en obras que no hacen más que repetir la fórmula de cuando la obra estaba en su culmen, ¿no? Tenemos ahí Dragon Ball, que sigue Goku cambiándose el pelo cada 2x3 y ya van sin ser originales ni se sabe, ¿no? O bueno, en general cualquier shonen de los 70, 80, 90, 2000 veréis que se repite la fórmula de más fuerte, más fuerte, más fuerte. Tengo entendido que alguno moderno lo ha cambiado, pero en fin, ya no tengo tiempo de ver tanto anime, gente, lo siento mucho. Pero es lo que os digo, ¿no? Las historias que resuenan con nosotros como espectadores dicen mucho y también son muy útiles, porque las historias nos transmiten valores, ¿no? Igual que os decía que contamos historias para transmitir cosas, esas cosas que nos transmiten también son útiles y también nos ayudan a construir nuestra identidad y lo que queremos hacer en nuestra vida. Una historia también nos sirve para encontrar valores que nos gustan y valores que nos disgustan. Solo hay que ver la popularización que ha tenido recientemente Berserk, de repente, que es un manga que tiene no sé cuántos años, pero ahora como que resuena mucho con todo el tema del estoicismo y del desarrollo personal y esas cosas, y se ha vuelto a popularizar, ¿no? O Vinland Saga, ¿no? Que es un anime que ha salido hace poco en Netflix, yo me lo estoy viendo todavía, ¿vale? Pero que dice también eso, I have no enemies. Es la frase famosa del anime, no tengo enemigos, no tienes enemigos, nadie tiene enemigos. Dice ahí un personaje principal, no os voy a hacer spoiler, ¿no? Pero esos valores, ¿no? Que al fin y al cabo son más viejos que el año de la tala, o sea, yo me he leído las meditaciones de Marco Aurelio y esa frase es de Marco Aurelio, ¿sabéis lo que os quiere decir? Pero aún así, cuando esos valores resurgen, las historias que contamos inevitablemente tienden a irse hacia esos valores o volvemos a contar las historias que teníamos de esos valores, ¿no? Entonces yo por eso os digo que las historias hablan mucho de nosotros, tanto si las escribimos como si las vemos. Porque también una historia que no te gusta dice mucho de ti. Yo, por ejemplo, hace un tiempo me vi... ¿Qué te voy a decir? La película esta de los osos pandas rojos que todos dijimos la zorra, ¿sabes? Porque parecen más zorros y es una niña que se convierte en un zorro, ¿sabes? En un panda rojo. Esa película de Disney, Pixar... Bueno, no, era de Disney a secas. Que no me acuerdo ni cómo se llamaba, la verdad. Pero básicamente era de una niña que llegaba a la pubertad. Y esa película en sí es una metáfora de la pubertad y de la rebeldía adolescente. Y hasta cierto punto estaba bien, ¿no? Pero luego llegaba un punto en el que el mensaje se desvirtuaba, ¿no? Y llegaba al... si tu madre no te da la razón es porque en su día era igual que tú, ¿no? Y esa película, o sea, no voy a conseguir ahora en 10-20 minutos decirte qué era lo que no me cuadraba de esa película, ¿no? Pero cómo llegaba el mensaje, la forma en la que lo transmitían, ese tipo de cosas, a mí no me gustaba, no me llegaba, era como, me estás distorsionando el mensaje, estás diciéndoles a los niños, estás diciéndoles a la gente que sus padres no tienen razón y que puede ser verdad en ciertos casos, no me malinterpretéis, o sea, todo es posible, pero es cierto que ese tipo de serie, ese tipo de película en la que a mí cogen y me desvirtúan la figura paterna y me dicen que los padres son malos, a mí no me gusta. O sea, habrá gente a la que le guste porque evidentemente la rebeldía adolescente existe, yo la he pasado, pero eso no quiere decir que los padres sean malos, ¿no? Y tampoco me parece unos valores productivos que aportar. ¿Veis? Por eso os digo que al final, para mí, al menos, va mucho relacionado con los valores, lo que nos gusta y lo que nos disgusta en la narrativa, ¿no? Y luego, a ver, luego es cierto que si te vas a recursos de storytelling y a coherencia, según lo exigente que seas, pues también, ¿no? O sea, por ejemplo, luego hay películas que no parecen tener grandes valores, pero a mí me encantan. Por ejemplo, yo que sé, Godzilla vs. Kong es una película que a mí me encantó absolutamente. Pero Godzilla vs. Kong, que a primera vista no tiene un tema muy fuerte, tiene un tema muy importante, que es la lucha frente a un enemigo común y más fuerte, ¿no? Que no os voy a hacer spoilers, pero bueno, en fin.
la lucha contra el enemigo común, que a mí sí que me parece un tema muy interesante, ¿no? Y sobre todo, pues ese tipo de película lo ves por los bichos, sinceramente. Eso es algo en lo que el cine se puede diferenciar mucho del libro. Porque tú en el libro puedes describir un monstruo alucinante y puede no causar ningún impacto. Tú en el cine metes a Godzilla y siempre va a causar un impacto, ¿vale? Porque tiene un imaginario colectivo, porque es un bicho muy grande y el CGI mola, ¿no? Pero eso en un libro simplemente describes un lagarto gigante con espinas que lanza rayos de fuego y podrías pensar en un dragón y ya está, ¿no? Entonces eso también son diferencias entre el medio audiovisual y el medio escrito, ¿no? Que tampoco es el tema del podcast de hoy, pero bueno. O sea, así de soslayo, esto es un podcast, no es un vídeo de YouTube, ¿no? Puedo hablaros un poquito de todo. Y dicho lo cual, habiéndoos contado por qué creo yo que contamos historias, ¿no? Y que creo que las historias cuentan de nosotros, vamos a llegar a una parte un pelín más personal, ¿no? Ya que esto es un podcast de presentación, me gustaría contaros por qué yo personalmente cuento historias. ¿Cuál es mi historia con las historias, ¿no? Ya me estoy cansando de decir esa palabra. Veréis, en mi colegio se realizaba siempre un concurso de relatos, ¿no? Un concurso de relato corto que yo todos los años me presentaba y nunca ganaba y la verdad me daba un poquito igual, ¿no? Pero este era mi último año, mi última ocasión, ¿no? Porque ya, en fin, el colegio se acaba y uno se va a la universidad, entonces este era mi último año. Y el verano pasado yo decidí que iba a ganar el concurso de relatos. Dices, ¿cómo decides que vas a ganar un concurso? Escuchad. Yo dije, si escribo un relato al día, de aquí a la fecha última de entrega, y le presento los 200 a la profesora, seguro que alguno por narices gana, por pura estadística, o sea, 200 contra 200, el mío tiene que salir ganador, ¿no? O sea, digo, porque en el curso seríamos 100 personas, que en la categoría hubiera 200 personas que entregasen el relato porque éramos varios cursos y tal, bueno. Yo digo, si presento 200 relatos, salgo ganador, sí o sí, vaya. Y también porque me había leído el curso de escritura de Brandon Sanderson y decía, para mejorar escribiendo hay que escribir. Una gran verdad. O sea, si queréis empezar a escribir, empezad y dejad de pensároslo, ¿no? Eso os lo recomiendo encarecidamente. Pero claro, yo empecé con esto de voy a ganar ese concurso de relatos, ¿no? Y entonces, claro, es la típica cosa con la que uno empieza y luego ya no se desengancha, ¿no? Pero pensándolo bien, habría tenido todos los elementos para fracasar, porque solo pensaba en una meta, que tampoco era una meta especialmente importante. Te quiero decir, el premio del concurso eran 50 euros y leer tu relato en voz alta delante del resto, ¿no? Pero a mí me hacía ilusión. A mí me hacía ilusión y yo empecé a escribir y empecé a escribir así, ¿no? Yo había intentado escribir una novela infructuosamente porque las historias tan largas me dan urticaria por algún motivo, ¿no? Y yo empecé a escribir mis relatos. Y yo empecé un relato cada día, entre 700 y 1000 palabras, ¿no? Lo que me daba una página en Arial 11. Es que es lo que sigo haciendo, o en Helvética 11, no me acuerdo bien. Creo que escribo en Helvética 11. Pues claro, yo todos los días una página, y así terminó el verano, ¿no? Y llevaba ya unos 30, 40 y me di cuenta de que, oye, de que mataba a todos mis protagonistas, porque yo qué sé, la época emo, ¿vale? Y sobre todo cuando empezaba a escribir era muy experimental, un poco surrealista a veces, mezclaba muchas cosas. Era una época en la que yo estaba realmente investigando cuál era mi estilo como escritor, qué era lo que me gustaba, y probé cosas que luego en literatura las estudié como vanguardias y yo ni sabía que lo eran. Fijaos ahí la guasa que tenía el asunto, ¿no? Entonces yo empecé así, ¿no? Empecé escribiendo historias cortas, que realmente es lo que sigo haciendo, ¿no? Pero empecé un poco con el ánimo del concurso. Y luego llegó el curso escolar y seguí escribiendo. Al principio lo mantenía un poco en secreto, no porque me diera vergüenza, sino porque quería llegar el día de y decirle a la profe toma 200 relatos. Pero luego pensé y dije, ¿realmente me sirve para algo eso? Y entonces lo que hice fue coger y yo le imprimía esos relatos y se los llevaba a la profe de lengua y le decía, oye, dime qué tal está, qué puedo mejorar y esas cosas. Y hubo un primer concurso de relatos, ¿no? Y ese lo perdí, ni siquiera quedé tercero, perdí.
porque era un concurso a nivel de España en el colegio y tal. No era el concurso por el que yo había empezado, pero era un concurso temático, ¿no? Y como era un concurso temático de un tema así como Flower Power, de tipo algo de los sueños o tal, y todos mis relatos eran de gente dark que moría al final de la historia, tipo un soldado que mata a todos sus compañeros y luego le pegan un tiro por la espalda o algo así, o un gladiador que está ahí montando un rinoceronte y se estrella contra la pared del Coliseo y mata al emperador, pero se lo cargan, claro. Ya os digo que eran relatos que a mí me gustaban, muchos de ellos eran muy tristes, algunos sacaban lagrimita a la gente, eran emotivos. Y tengo algunas joyitas de aquella época porque os digo que era muy experimental y que probaba muchísimas cosas para dar ritmo, ¿no? Pero luego ya como que empecé otra fase, ¿no? Que ya era a mediados de curso, ¿no? Y que yo ya estaba más en plan, es invierno, depresivo, no tengo casi tiempo para escribir. Y yo soltaba unas parrafadas metafísicas ahí de gente mirando por la ventana y planteándose el sentido de la vida, que eran casi más ensayos que relatos, ¿no? Pero eran al fin y al cabo relatos y de vez en cuando escribía algo que tuviera un argumento, ¿no? Pero esa fue un poco mi época surrealista. Y luego ya descubrí por qué escribo, ¿no? Porque ya llega un momento en el que si escribes tanto, dejas de tener un objetivo y escribir pasa a ser el objetivo, ¿no? Escribir pasa a ser lo que te llena, como tal, lo que te gusta. Entonces, claro, para mí el momento en el que descubrí por qué yo escribía no es un momento concreto. Fue a lo largo de estos meses en los que me fui dando cuenta de que escribir servía para expresar mis sentimientos y mis ideas. No era poesía, porque, bueno, a ver, escribí poesías también en los relatos. Es que mis relatos tienen de todo. De hecho, tengo como 30 o 40 en los que todas las frases están rimadas, pero bueno, eso es otra historia. Lo que os quiero decir es que yo en torno a esa época me fui dando cuenta de que para mí escribir era eso, ¿no? Era poder contar las historias que llevaba dentro, los sentimientos que llevaba dentro. Y una frase que me quedó mucho de aquella época, ¿no? Fue escribir es como mentir. Toda mentira necesita un pequeño pedacito de verdad, ¿no? Me lo dijo mi profesora de lengua. Y es verdad, ¿no? Cuando al fin y al cabo uno junta los sentimientos reales con un escenario ficticio, pues esa pizca de verdad, ese sentimiento que tú tienes o que tú transmites a tu personaje, eso le da mucho, le aporta muchísimo, muchísimo a la obra. Entonces yo ahora, cuando escribo, no escribo algo aleatorio, yo escribo con sentimientos reales que he tenido yo, no a lo mejor ese día, no tiene por qué. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo es casi como un pequeño diario, esto de escribir un relato al día, al menos para mí, ¿no? Y que me imagino que también alguien que escriba una novela, innegablemente, pues si ese día ha tenido un día horrible, o no escribe su novela, o cuando escriba su novela se le va a notar que ha tenido un mal día, ¿no? Entonces, claro, para mí contar estas historias es una forma de expresión muy bonita, sobre todo porque no es coger y decir me siento mal, me siento bien, me siento así, me siento asá. Para mí es contar una historia que a la gente le puede gustar y que ahí al fin y al cabo voy yo. Es lo que os decía antes, de que la obra, para mí el autor y la obra son como el padre y el hijo hasta cierto punto, ¿vale? O sea, no es lo mismo, ¿no? Pero tiene un poco esa relación de eras cosa mía hasta que luego saliste afuera, ¿no? Y luego ya eres tu propia cosa y a la gente le gustas más o menos, ¿no? Pero para mí mis relatos son un poco eso, ¿no? Son un poco una manera de expresión. Eso es porque yo escribo, ¿no? Porque me gusta escribir, porque quiero seguir escribiendo. Y un poco he empezado este podcast un poco también para eso, ¿no? Para poder compartiros cosas que yo escribo también, ¿no? Y eso sobre todo lo haré, por ejemplo, en el canal de YouTube que pienso montar. Después de este podcast montaré un canal de YouTube en el que cogeré pues las ideas que hayan salido en este podcast, las escribiré en un guión más o menos corto y meteré pues un relatillo por ahí, ¿no? Y esos relatos para mí significan mucho. Para mí significan mucho. Y es algo a lo que hago todos los días. Yo me he ido de viaje por ahí. Me he ido a hacer, por ejemplo, el Camino de Santiago y no he fallado ni un solo día a escribir. Porque para mí escribir, ya os digo que es parte de lo que soy. Es parte de lo que soy.
que, perdón si me pongo intenso de nuevo, pero bueno, quería que supierais para mí la importancia que tiene escribir y la importancia que tiene contar historias, ¿no? En mi día a día. Os hablaría de las ventajas secundarias, ¿no? Como que, en fin, si escribes todos los días mejoras mucho tu redacción y esas cosas, pero para mí realmente es lo que os digo, son secundarias, ¿no? Lo mejor de contar historias es que es una manera de expresión preciosa y que puedes llegar a los demás sin tener que decirles las cosas directamente. Es una manera de expresión muy sublime. En ese sentido, no es tan directo, sino que puedes hacer que los demás sientan cosas sin tener que decirles directamente qué sentimiento les estás intentando transmitir. Me parece bellísimo. Me parece bellísimo y es lo que me encanta de contar historias. Dicho lo cual, que me he puesto un poco intenso. Gracias por haberme escuchado durante estos 36 minutos aproximadamente, o 35 y medio, depende, porque he tenido que cortar, que por ahí aparecía el reloj diciendo pim, 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 pim. Pero bueno, gracias por haberme escuchado, espero que os haya gustado. Cualquier cosa ya me diréis, voy a abrir un canal de YouTube, voy a abrir un Instagram, voy a abrir un TikTok. Nunca he hecho TikTok, así que esto va a ser muy divertido. Así que nada, gracias por haberme escuchado, gente. Y os espero la semana que viene. Adiós.